comenzamos con lo que está pasando en China. Las inundaciones causadas por el ciclón Doksuri ya dejan más de 100.000 evacuados. Se estima que este fenómeno ya afectó a cerca de 900.000 personas. Más de 880.000 habitantes de la provincia de Fujian, en el sureste de China, se han visto afectados por el tifón Doksuri, que alcanzó la región el viernes por la mañana. Se trata del quinto tifón de este año, que aterrizó en la costa de la ciudad de Yangyang y que, debido a los fuertes vientos y lluvias, ha dañado más de 6.333 hectáreas de tierras de cultivo. Asimismo, 44 casas se han derrumbado y otras 178 viviendas han sufrido graves daños con pérdidas económicas directas valoradas en alrededor de 59,99 millones de dólares. La estación meteorológica de la provincia ha advertido de que las lluvias intensas persistirán en Fujian y ha emitido avisos sobre posibles desastres secundarios, como deslizamientos de tierra e inundaciones en áreas urbanas y rurales en ciudades costeras y algunas regiones del norte. A su vez, las autoridades chinas han emitido una alerta roja en ciertas áreas por torrentes de montaña y han recomendado a las autoridades locales que refuercen sus sistemas de monitoreo en tiempo real y de alerta por inundaciones como medida de prevención. Un panorama complejo. Este ciclón ya había pasado por Filipinas, dejó 39 muertos. En este momento en China, en esa región del sureste del país, se estima que hay cerca de 70.000 hogares sin electricidad. Las pérdidas directas superan los 7 millones de dólares. Puede parecer poco, pero están hablando de pérdidas directas. Lógicamente esto tiene que ver, todavía no se dimensiona lo que va a costar, por ejemplo, lo que se está perdiendo en muchas fábricas que han tenido que cerrar, en negocios que han sufrido daño, las localidades que están totalmente inundadas, los vehículos, las familias que se ven afectadas por este tipo de fenómenos, ¿no? La cifra de personas damnificadas es de cerca de 900.000, o sea, es enorme. Pero es que estamos hablando que en China en realidad es una población inmensa, entonces cualquier pequeña evacuación supera los miles y miles de damnificados. Entonces la necesidad de atención y de respuesta por parte del Estado también es sumamente retadora. Así es, un panorama bastante complejo, y más si tenemos en cuenta que con todas las previsiones de lo que se viene, este tipo de fenómenos van a ser más recurrentes, mucho más violentos. Tenemos que tener en cuenta sobre todo que esto está ocurriendo en el sureste de China, que está prácticamente al frente de nosotros, o sea, casi estamos a la misma altura. Hay que tener en cuenta que en este momento estamos ya en el inicio de este fenómeno del Niño. Todavía no vemos la parte más dura del fenómeno, que se supone que tiene que llegar en los próximos 2 meses aquí a nuestro país, ¿no? Perú y Ecuador. Y eso es lo más complicado, porque estamos hablando que China tiene una economía mucho más grande, mucho más organizada, mucho más descentralizada y eficiente, más allá de los problemas de corrupción que también existen, por supuesto. Así es. Pero en nuestro país, ¿ya estamos listos? Esa siempre es la pregunta que nos hacemos. Así es, bueno, más si tenemos en cuenta que en China, digamos que el ejercicio de ese tipo de fenómenos ya los ha puesto en respuestas rápidas para tratar de revertir esa situación, o sea, recuperar las zonas destruidas, la infraestructura que puede sufrir daños, o sea, trabajan inmediatamente porque ya tienen una experiencia previa, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos que tener en cuenta que muchas veces no se aprende de las cosas que salen mal. Hay que tener en cuenta que somos un país eminentemente agrícola, y hay muchos campos de cultivo que, debido al fenómeno del Niño, de las inundaciones, tardan hasta 3 años en recuperarse. Y esa es la realidad, es una situación que no impacta solo hoy o durante la semana que duren las inundaciones, sino que tiene impactos a mediano y a largo plazo. Así es, y esta es una situación que ya está ocurriendo aquí en otros países. Todavía como que nos cuesta un poco tener en cuenta que esto ya está pasando. Pensamos que es algo muy distante, que no va a llegar aquí, pero esto en cualquier momento lo vamos a empezar a ver aquí en nuestro país.